Bueno, buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. A continuación, el tema que nos ha tocado o que hemos escogido nosotros es el tema de fractura de tobillo. Los integrantes de este grupo son Nadia Bellido Chuquihuacha, Sara Martínez, luego está Córdoba Palacios, también se encuentra Carlos García Álvarez, Rosa Mata Carrera y Vicky Mendoza Herrera. Eh, bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar sobre la introducción. Para abordar el tema de la fractura de tobillo, debemos tener en claro que el tobillo está conformado por la tibia, el peroné y el estrada. La unión de la tibia y el peroné están sujetos por una membrana fibrosa y el anclaje de ambas al astrágalo mediante los ligamentos del tobillo hace que las fracturas aisladas de uno de los huesos del tobillo no alteren la estabilidad ósea. Sin embargo, cuando la lesión afecta a más de un hueso o afecta también a otras a otras estructuras como membrana fibrosa o los ligamentos del tobillo, el riesgo de desplazamiento de la fractura es alto. Bueno, también me ha tocado lo que son los signos y síntomas. Entre ellos puedo mencionar que son dolor, inflamación, hinchazón, dificultad para mover el pie, también es sangrado cuando se rompe la piel, también hay crépito. Y este crépito también suele suceder que esté fracturado el tobillo, pero que pueda caminar sin ningún dolor. Entonces tiene que ir al médico especialista para que se haga ver. Bueno, eso sería todo, licenciado. Me ha tocado exponer sobre la definición. La fractura del tobillo incluye la fractura de maleolos internos y externos, así como la superficie distal de la tibia y el peroné. Una fractura de tobillo es la rotura de una o más de los huesos del tobillo. Estas fracturas pueden ser parcialmente el hueso. Está parcialmente fisurado, no del todo. Ser completas, el hueso está perforado y está en dos partes. Buenas tardes, Miss. Siguiendo con la exposición, me corresponde lo que es la clasificación. Dentro de la clasificación, la tibia y el peroné están unidos por una fuerte membrana fibrosa y ambos huesos se unen en su parte inferior mediante ligamentos al hueso estrágalo, conformando lo que se conoce como la mortaja tibia peroné estragalina, y ayuda a realizar los movimientos y giro hacia adelante y atrás, es decir, los movimientos de flexo-extensión del pie. Las fracturas que se producen en el tobillo suelen afectar en gran medida a los maleolos, que son las protuberancias óseas que podemos palpar al final de la tibia o del peroné. El maleolo tibial sería la parte interna del tobillo y el maleolo peroneo de la parte externa. Seguimos con la clasificación de Weber. Dentro de la clasificación de Weber, divide las fracturas en tres grupos principales, A, B y C, dependiendo del nivel del peroné al que afecta la fractura. En lo que es el tipo A, en el tipo A el peroné está roto distalmente a la sindesmosis tibio-peronea y el maleolo interno tibial pueden tener una fractura vertical. En lo que es el tipo B,
Se caracteriza por una fractura oblicua del peroné a la altura de la sindesmosis tibio-peronea, que puede extenderse proximalmente. El ligamento deltoide o el maleolo interno puede estar roto. En el tipo C, la fractura del peroné se encuentra por encima aproximadamente de la sindesmosis tibio-peronea. Continuando con la exposición, voy a hablar de la clasificación del Lauge-Hansen. Ha sido diseñado para predecir el mecanismo y los patrones de lesión ligamentosa de las fracturas de tobillo. Como referencia de las radiografías, el propósito de este estudio ha sido valorar la precisión de las secuencias lesionadas previas mediante una serie de pacientes con fracturas de tobillo. Bueno, ahora, supinación en aducción. Supone del 10% al 20% de las fracturas maleolares. Es el único tipo que se asocia a desplazamiento medial del astrálago. Estadio 1. Se produce una fractura por abulsión transversa del peroné distal de la articulación o una rotura de los ligamentos colaterales lateral. En el estadio 2 se produce una fractura vertical del maleolo tibial. Después tenemos ahora en supinación, rotación externa. Supone el 40% al 75% de las fracturas maleolares. En el estadio 1 se produce una rotura de la sindesmosis anterior, ligamento tibio-peroneo anterior, con o sin una fractura por abulsión de sus inserciones tibialo-peronea. En el estadio 2 se produce la típica fractura espiroidea de la parte distal del peroné. Que se extiende desde la zona antero inferior hacia la zona postero superior. En el estadio 3 se produce una ruptura de la sindesmosis posterior, o sea, quiere decir que es un ligamento tibio-peroneo posterior o una fractura del maleolo posterior. Estadio 4. Se produce una fractura transversa por abulsión del maleolo medial a una rotura del ligamento deltoideo. Ahora tenemos empronación, aducción. Supone del 5 al 20% de las fracturas maleolares. El estadio 1 resulta en la fractura transversa del maleolo medial o en una ruptura del ligamento deltoideo. En el estadio 3 ocasiona una fractura transversa o oblicua corta del extremo distal del peroneo a nivel por encima de la sindesmosis. O sea, se debe a una fuerza de flexión que somete a tensión de la zona medial del peroneo y a una compresión subproporción lateral, ocasionando una conminución lateral o un fragmento a la de la mariposa. Entonces, en pronación, rotación externa, supone el 5% al 20% de las fracturas maleolares. En el estadio 1 se produce una fractura transversa del maleolo medial o una rotura del ligamento deltoideo. En el estadio 3 ocasiona una ruptura de la sindesmosis anterior, con o sin fractura por abulsión de sus inserciones. En el estadio resulta en una fractura espiroidea del peroné distal a nivel o por encima de la sindesmosis, que se extiende de antero superior o postero inferior.
Entonces, en el estadio 4 se produce ya una ruptura del ligamento tibio peroneo posterior, o sea, es una sindismosis posterior a una fractura por abulsión de la porción poslateral de la tibia. Después tenemos otra clasificación, la clasificación de la AO, es de la AO. Dice que esta clasificación es una necesidad de una clasificación sistemática de las fracturas que permita utilizar una terminología unida que sea útil para orientar las posibilidades terapéuticas y el pronóstico de las fracturas y permita la evolución y comparación de los resultados de los dichos tratamientos. Esta clasificación también dice que es una asociación de grupos de trabajo para el estudio de la fijación interna de las fracturas. Fractura de tobillo. Prueba de diagnóstico. El médico te examinará el tobillo para comprobar si hay puntos de sensibilidad. La ubicación precisa de dolor puede ayudar a determinar la causa. El médico puede mover el pie en diferentes posiciones para comprobar la actitud, para que camines de trayecto corto para examinar en tu marcha. Pruebas. Si tus signos y síntomas sugieren una rotura, fractura, tu médico puede seguirse o una más de las siguientes pruebas e imágenes, ya sean los rayos X, ya sean las fracturas de tobillo, que pueden visualizarse en los rayos X desde varios ángulos diferentes para que las imágenes de hueso no se supongan, ya sea demasiado hasta que la rotura comience efectivamente cicatrización. Gamografía ósea. La gamografía ósea puede ayudar al médico a diagnosticar la fractura, que no aparece en las diagnografías. Un técnico inyectará una pequeña cantidad de material radioactivo en una vena. Ese material radioactivo es traído hacia los huesos, especialmente a la parte de los huesos que están dañados. Tomografía. Tomografía es computarizada tomando rayos X, muchos ángulos diferentes, y lo combina para hacer imágenes transversales de las estructuras internas del cuerpo, ya sea imágenes de resonancia magnética. Utiliza una radio y un fuerte campo magnético para crear imágenes detalladas de los ligamentos que nos ayudan a mantener el tobillo. Buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre el tratamiento fisioterapéutico en fractura de tobillo. Primero voy a empezar a hablar sobre el tratamiento conservador. Si la fractura es estable, no desplazada, con sindesmosis intacta, esta va a requerir de tratamiento con yeso o férula de un tiempo de duración de 4 a 6 semanas. Si la fractura es estable, con reducción anatómica estable. Si la fractura del peroné más la lesión interna con el astrágalo centrado, esta va a requerir de radiografías semanales durante un tiempo de 4 semanas. Continuando con el plan de tratamiento. Primero le vamos a realizar al paciente los movimientos activos de flexión y extensión de dedos. Esto con la finalidad de mantener la fuerza del cuádriceps. Después continuaremos con entrenamientos de la marcha. Después movimientos de hidroterapia. Ese movimiento de hidroterapia para mejorar el rango articular. Después continuaremos con ejercicios progresivos contra resistencia. En el último tratamiento ya le vamos a retirar las muletas al paciente y reemplazarlo por un bastón que él se encuentre más cómodo. El primer ejercicio que voy a explicar es la flexión plantar del tobillo con
con resistencia. El paciente se va a encontrar en sedestación, sedestación en el piso, con la pierna afectada, estirada, y la otra pierna flexionada. Y con la ayuda de una banda elástica la vamos a apoyar por atrás por la planta del pie, y con la mano vamos a realizar movimientos de flexión y extensión. Este ejercicio tendrá una repetición de 8 a 12 veces. Bueno, licenciada, doy por conclusión la exposición. Muchas gracias.